como tú bien dices, en la tradición sefardí, la música, al contrario de la costumbre askenazi, la llevaban las mujeres. Entonces, la transmisión era oral, madre con hija, abuela, baba, las babas van enseñando estas cánticas que llegaban a tener incluso 300, 400, 500 años de origen. Correcto. Y su forma de representación era en las casas, cantando a capela o usando las palmas a modo un poco medio flamenco o andaluz o el pandero. Podríamos decir, esta es la forma genuina, familiar, dentro de la familia sefardita, de cómo se transmitía la música, mientras los hombres se dedicaban al comercio. Curiosamente, cuando ya entra la época de las primeras producciones discográficas, estamos hablando por ahí 1909 en Istambul, que se graba esta canción, eh, a la una yo nací, a las dos me engrandecí. Algunos dicen que es quizá la canción más versionada del mundo sefardita. Y fue grabado todo por hombres. Es decir, las mujeres aquí dijeron, bueno, quizás ya llegó el momento de la comercialización, de la monetización. Mujeres, váyanse para la casa, que ahora llegó el momento de los hombres. La grabación fue grabada todo por hombres. Pero esa es la razón por la cual muchas veces nosotros escuchamos en la música sefardita a letras como Morenica, a mí me llaman. Y es que casi todas las canciones sefardíes tienen un origen femenino. Esto va en contraste con la tradición askenazi. En la tradición askenazi, la música la llevaban principalmente los hombres por el mundo académico de Europa centro-oriental. Estamos hablando de Alemania, de Polonia, de Rusia, donde hay conservatorios, e inclusive se llevaban cantantes de ópera o cantantes académicos como Hassan a la sinagoga.